soy Joaquín Piqué y bienvenidos a mi canal. Esta vez voy a retomar el tema del Templo de Salomón con datos más actualizados y para darle un seguimiento más completo desde cuando inicié hace como 5 o 6 años con este tema. Y bueno, vamos a empezar. El Templo de Salomón está basado en las instrucciones que están escritas en el Libro de los Reyes y tiene una serie de materiales y una orientación concreta que, si juntamos todos estos aspectos, dan que es como un edificio que tiene una energía especial que la convierte como una especie como de jaula de Faraday, donde ahí la energía neutra o el éter se concentra con más facilidad que en cualquier otra parte. Y ahora vamos a explicarlo. El Templo de Salomón estaba construido encima del monte Moira, que está en Jerusalén. Bien. Está a una altura más o menos de unos 700 metros o poco más de 700 metros del nivel del mar. Y estaba orientado así, en dirección al este. ¿Eh? La dirección oeste-este es la dirección que rota la Tierra y es donde el éter circula en esta dirección. Aquí parece que me he equivocado en lo de norte-sur y este-oeste, pero no, es así. Si lo vemos con esta perspectiva, el norte queda abajo y el sur queda arriba. Si lo comprobamos con una brújula y ponemos orientado el este y el oeste, vemos que el norte queda abajo y el sur queda arriba. Bien, aclarado esto, vamos a continuar. Esta orientación, la altura que tenía sobre el nivel del mar y el lugar geográfico donde estaba, que era en lo que ahora es Israel, que es un lugar que es caluroso y es seco, pues se dan las condiciones como para que la energía orgónica se pueda concentrar con más facilidad. Para que un acumulador de orgón, que es lo que yo pienso que era el Templo de Salomón, se tienen que cumplir 3 condiciones. Primera condición, de que esté cuanto más alto del nivel del mar, mejor. En este caso se cumple porque está en la zona más alta de Jerusalén. Luego tiene que estar orientado en los 4 puntos cardinales, que también se cumple porque estaba orientado en dirección este-oeste. Y tercero, que está en un clima que es soleado y seco, que también se cumple. En los climas soleados y secos se da la energía estática, se hace más evidente. Y esta energía estática es la que provoca de que la energía del sol, el ambiente y el éter se concentren mucho mejor en este tipo de acumulador. Un acumulador de orgón es como una caja que es por capas. Una capa aislante, una conductora, una aislante y una conductora. El Templo de Salomón también estaba en este mismo sistema de capas. La diferencia es que en un acumulador de orgón de Wilhelm Reich era una capa de madera y una de acero. Una de madera y una de acero. Aquí la diferencia es que en vez de acero había oro. Entonces la energía del oro es mucho más elevada, tiene mucho más calidad que, por ejemplo, el acero. Aquí, según el Libro de los Reyes, la primera capa era de piedra, la segunda capa era de madera, concretamente madera de cedro, y luego quiso recubrir tanto techo, paredes como tejado con oro, completamente de oro. Con lo cual tenemos 3 capas, la piedra, que es conductora, la madera, que es aislante, y el oro, que vuelve a ser conductor. Con lo cual la energía se va concentrando con más calidad y más potencia. Después también están las 2 columnas. Las 2 columnas eran columnas de bronce. El bronce es una aleación de cobre con otros materiales. En función de los otros materiales, pues ese bronce sirve, por ejemplo, para construir campanas o para construir cañones o para construir otro tipo de materiales. Depende lo que se le añade además del cobre, pues es un bronce que tiene una función concreta. Concretamente este bronce era un bronce que era similar al que se hacía para construir las campanas, que tenía que ver con la vibración del sonido.
Simplemente eran dos tubos huecos que no tenían la función de sostén, no tenían la función de sujetar el templo. O sea, tenía otra función, no solo era ornamental, sino que además tenía una función energética concreta. Estas columnas simbólicamente tenían dos hileras de granadas, que la granada tiene una simbología muy especial que ya expliqué en el vídeo anterior, que al contener silicio, pues atrae la energía del éter con más facilidad. Aquí no tenía físicamente granadas, pero sí las tenía como símbolo, como que era una parte importante del templo. Y en fechas digamos, muy concretas en el calendario judío, una fecha como hoy, que es el Rosh Hashanah, que se celebra el Año Nuevo Judío, la ingesta de granadas es algo pues muy importante para esta tradición. Entonces, si sumamos que en fechas concretas, como el Año Nuevo Judío o otras fechas, se toma la ingesta de la granada en un lugar energético, entonces digamos que hay como un cambio en la percepción de la conciencia de quien está en el templo, que le ayuda a ver otro tipo de planos. Otro aspecto importante que me he dado cuenta al cabo del tiempo son las medidas del templo, que todo da número 9. Vamos a verlo. Aquí, según el libro de los Reyes, ponía que el templo tenía 27 metros de largo, que 7 y 2 da 9, tenía 9 metros de ancho, que da 9, y tenía una altura de 13 metros y medio, que sumamos todas las cifras, también da 9, así que tenemos 9, 9 y 9. Luego, otra curiosidad con el 9 es que alrededor del templo habían 10 contenedores de agua que tenían ruedas y eran móviles y también eran de bronce, que daba la casualidad de que tenía 1,80 m de largo por 1,80 m de largo, o sea, 1,80 m da 9, 1 más 8, 9, tenemos otra vez la simbología del 9 en estas vasijas móviles que había fuera. Luego, otra casualidad con el 9 era lo que se conoce como el mar de bronce. El mar de bronce era una vasija muy grande que en principio contenía agua, que era como una fuente para lavarse las manos después de hacer los sacrificios y rituales. Este mar de bronce estaba situado al exterior del templo y tenía una capacidad aproximadamente, depende el tipo de Biblia que leas, varía, pero era de unos 44.000 litros aproximadamente. Y tenía una altura de 2,25 m, que aquí vemos que también da 9, que 2 más 2 más 5 da 9. Luego tenía el diámetro era de 4,5 metros, que también da 9, y la circunferencia era de 13,5 metros, que también da 9. Aquí tenemos el 9 por todas partes. Luego estaba orientado también en los 4 puntos cardinales, el norte, sur, este y oeste, y estaba sobre una base de 12 bueyes. 3 bueyes miraban al norte, 3 bueyes al sur, 3 al este y 3 al oeste, que tenemos el número 12, que da 3. Parece que los números, es que eso es lo que es el 3, el 6 y el 9, está muy evidente en lo que es la construcción del templo. Luego, otro detalle es que en las ceremonias que se hacían en el templo se hacía sonar el shofar. El shofar es una trompeta en forma de cuerno de carnero que está ahuecado y hace un ruido característico. Este shofar tiene como 3 tipos de sonido intermitentes. Son 3 sonidos largos, luego un poco más cortos y luego 9 más seguidos. Así que tenemos otra vez el 3 y el 9. Y así se repetían
durante 101 veces, que si lo sumabas todas las veces que sonaba el shofar, también al final, sumando todas las cifras, también da el número 9. Bien. Entonces vemos que aquí el sonido es muy importante, tanto en las vasijas que eran de bronce, que resuenan con el sonido, las trompetas que en el caso del templo había unas que eran especiales, que eran de cobre, que eran muy alargadas y estrechas, y con el sonido de esas trompetas, con la densidad del agua que estaba en estas 5 vasijas al sur y otras 5 al norte, más las que había en el mar de bronce, parecía como si fueran como notas musicales en función de la cantidad de agua que hubiera en cada vasija. Y eso daba como una vibración o una resonancia que, en función de lo que el rey Salomón quisiera manifestar, pues con ese sonido lo podía hacer. Luego, si también nos basamos en que el templo de Salomón es como una jaula de Faraday, lo que quiere decir que es un lugar que aísla completamente de todas las interferencias electromagnéticas que pueda haber alrededor, que entonces lo hace en una zona completamente estéril a lo que es el campo magnético y el campo electromagnético de la Tierra. Así que ese espacio lo hace ideal para ese tipo de trabajos que hacía el rey Salomón, que era famoso por ser un mago y hacer sus rituales. Pues ese espacio sagrado lo tenía completamente limpio de interferencias magnéticas y electromagnéticas. Era un campo totalmente estéril. Si a eso le sumamos que con la fricción electrostática que se podía producir en una tormenta eléctrica, que en los climas secos son muy evidentes, cuando caía, por ejemplo, un rayo en estas columnas que estaban rematadas en estas puntas y en estas esferas, pues lo más probable es que cayeran directamente en las columnas y aislara completamente el templo de que nadie se electrocutara ahí dentro. Porque lo que pasa en una jaula de Faraday, por ejemplo, que si vas circulando actualmente en un coche y te cae un rayo, no te electrocutas porque el coche hace de jaula, porque tiene una capa metálica que te protege contra ese rayo. Y ese templo de Salomón haría esa misma función, te protegería de ese rayo y a la vez aprovecharía esa energía para abrir un portal. Luego, también, como los rayos van como un imán a todo lo que sea metálico, también irían a lo que es el mar de bronce y a las distintas vasijas que había de agua. Por lo tanto, en el líquido que hubiera ahí, que en principio se dice que es agua, pero como las granadas es una simbología muy importante, yo creo que aparte de agua también había granadas en el interior de las vasijas, tanto del mar de bronce como las que había alrededor, con ese toque eléctrico que tendría el rayo, haría una especie como de ionización o electrólisis que provocaría esa carga eléctrica y quizás haría de que ese líquido que hubiera ahí dentro tuviera unas características especiales que, al tomarlo, también te amplificara más la conciencia. Y bueno, esto más o menos serían los datos más actualizados que tengo sobre lo que es el templo de Salomón, y a medida que vaya consiguiendo más datos ya los iré. En el próximo vídeo hablaré del Arca de la Alianza y del físico John Hutchinson, y de cómo él replicó el arca y hizo una demostración de lo que pasa cuando se conecta. Así que os veo en el próximo vídeo y hasta pronto.